Hola, somos Verdad al Micro. Esta es nuestra tercera temporada. Discípulos contra cristianos. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? Bueno, muy bien, bienvenidos a todos a Verdad al Mic. Estamos en nuestra temporada número 3 y eso la verdad que es una alegría enorme. Para esta tercera temporada vamos a estar abarcando un tema muy especial, sobre todo para estos tiempos que tenemos por delante. Y el título que hemos decidido darle a esta serie durante toda la temporada va a ser Discípulos contra cristianos, discípulos versus cristianos. Que si bien en la Biblia no hay distinción alguna entre una y la otra, nosotros podríamos asegurar que estos dos grupos de personas hoy están en la iglesia del Señor. Entonces queremos aprovechar este tiempo, estos episodios que tenemos para compartir con ustedes y a tratar este tema que va a ser demasiado importante para los años que vienen por delante. ¿Sos un discípulo o sos un cristiano? Entonces, esta pregunta es la que queremos llevarte a hacerte episodio tras episodio. Y realmente va a ser de gran bendición para todos nosotros. Saber dónde estamos parados, de qué lado de la balanza estamos. Para esto vamos a estar citando y reflexionando sobre una serie de artículos publicados por la revista Table Talk. Es un magazine del Ministerio Ligonier en español, ministerio fundado por el teólogo Sproul. Y vamos a estar citando desde ahí y reflexionando acerca de diferentes artículos publicados por diferentes pastores, hermanos, que nos ayudan a pensar qué es el discípulo y qué implica para el cristiano esta palabra, este término, que es demasiado importante que tengamos claro, justamente para poder definir en dónde estamos parados. Así que esta tercera temporada nos va a encontrar hablando a lo largo de toda ella sobre el discipulado, básicamente. Y sería bueno que te sientes y escuches con atención lo que vamos a hablar, porque esto va a determinar totalmente el rumbo de tu vida. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Dónde estás parado y dónde querés estar parado sobre todo? Así que vamos a comenzar sin más preámbulos. Allá vamos con este primer episodio de esta tercera temporada. Gracias por escucharnos. Escuchemos con atención lo que vamos a leer a continuación. Esto fue escrito por el pastor Grant Cancelberry. Este pastor es el pastor de discipulado justamente en Providence Church, en San Francisco, en Texas, obviamente Estados Unidos. Es un doctor en historia de la iglesia y la teología sistemática, ¿sí? Así que este artículo escrito por él, vamos a ver qué nos dice en el principio y qué podemos reflexionar al respecto. Dice así: algunos años atrás, en el condado donde trabajaba como pastor asociado, unas iglesias evangélicas decidieron unirse para patrocinar una campaña evangelística. Serví como líder del comité de organización de dicha campaña y tomamos la decisión de invitar a un predicador de radio bien reconocido para que fuese el evangelista. Miles de personas asistieron a la primera noche de campaña. Nunca olvidaré la invitación del predicador al final de su sermón. Primeramente invitó a pasar al frente a todos los que habían aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Unas 30 o 40 personas pasaron al frente. Luego dijo algo que me asombró. Invitó a pasar a todos aquellos que ya eran cristianos, pero que nunca habían sido discípulos de Cristo. Para mi sorpresa, muchos creyentes, algunos a quienes conocía muy bien, pasaron al frente, pensando que en ese instante se estaban haciendo discípulos de Jesucristo por primera vez. Impactante. Pensando en esto, seguramente más de uno hubiera pasado al frente de los que están escuchando esto. Entonces, al reflexionar en esto, yo pensaba y decimos que hoy en día podemos decir que hay dos clases de creyentes, dos clases de cristianos. Unos son aquellos que se han convertido realmente y confiado en Cristo como su Salvador. Y eso es muy importante. Pero están aquellos que también fueron un paso más allá. Y ellos son sus discípulos. Un discípulo es un aprendiz, un discípulo es un seguidor. Un discípulo es aquel que guarda fielmente las enseñanzas de su maestro. Y por eso la pregunta, ¿no? ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Somos cristianos o somos discípulos? ¿Qué es lo que somos? ¿Hemos solamente creído en Jesús como nuestro Salvador y ya? ¿O estamos tras sus pisadas? ¿Estamos tras sus enseñanzas? ¿Estamos guardando sus mandamientos? ¿Estamos abrazando a nuestro Señor cada día, mirando esa cruz y siguiendo sus enseñanzas? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás?
Como decía también, la Biblia no hace distinción realmente entre cristianos y discípulos. Realmente si sos cristiano, necesariamente tenés que ser un discípulo. Eso es lo que la Biblia marca. Si nosotros vemos la gran comisión en Mateo 28, nos dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones. El llamado no es a procurar la conversión de las personas. No, el llamado es a ser discípulos. Así que no hay una separación entre un discípulo y un cristiano, aunque, insisto con lo que decía al principio, posiblemente vos conozcas y yo conozco personas que solamente tienen a Jesús como su Salvador, pero aún no es su Señor. Tal vez Jesucristo no es tu Señor. Tal vez Jesús no es mi Señor y yo no lo estoy siguiendo. Sí creo que Él es mi Salvador y lo recibo y lo acepto así, pero no obedezco sus mandamientos. No estoy detrás de sus pisadas. Entonces podríamos concluir que realmente no sería un cristiano si esa fuera la situación. ¿Por qué? Porque no hay esta distinción en las Escrituras. El discípulo es un cristiano, el cristiano es un discípulo. El apóstol Juan en su primera carta nos dice, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Así que hay algo inseparable ahí. Quien dice ser cristiano necesariamente es un discípulo de Jesús. Pero esta es una verdad en tu vida. Esta es una verdad en mi vida. Y en eso es lo que tenemos que pensar. La fe que nos salva, esta fe que recibimos por un don de Dios, es la que nos lleva y nos impulsa realmente de forma irresistible, ¿sí? Nos pone de rodillas ante Jesús. Por esta fe nosotros andamos. Y aunque podemos fallar realmente, lo que anhelamos, lo que deseamos es conocer, amar y seguir a nuestro Señor Jesús. Es un llamado muy alto el de seguir a Jesucristo. Y es costoso. Pero el cristiano está dispuesto a pagar este precio. Quiero leerles lo que dice Lucas, capítulo 9, versículo 23. Escuchemos con atención estas palabras de Jesús. Lucas 9, versículo 23. Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es el llamado que nos hace Jesús. Ser un discípulo de Jesús es un llamado alto que ningún ser humano estaría dispuesto a asumir en su forma natural. Esta es una obra que necesariamente debe hacer el Espíritu Santo. Humillarnos delante de aquel que dio la vida por nosotros, que nos amó hasta el fin. La realidad es que el llamado tiene un condicional. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Vos no podés y yo no puedo seguir a Jesús con mis propias ideas. Yo no puedo seguir a Jesús con mi propia cultura, con como yo pienso que es la vida, como yo pienso que son las cosas, con mi filosofía de vida. Como yo llego a Cristo, yo no puedo continuar así. Yo debo negarme a mí mismo. Negarte a vos mismo implica negarte a tus deseos, que muchas veces son pecaminosos, pero otras veces no, pero no te llevan a hacer la voluntad de Dios, no te llevan a glorificar a Dios. Si te preguntaras, ¿esto me lleva a glorificar a Dios? Y la respuesta es no, no deberías hacerlo. Eso es negarse a uno mismo. Pero va más allá y dice, tome su cruz cada día. Y lo que Jesús está diciendo no es, toma tu vida así como está y seguime. No, Jesús no está diciendo eso. Algunos lo interpretan de esa forma, bueno, toma tu cruz, ¿cuál es tu cruz? Y, no sé, mis hijos, y no sé, el problema con el trabajo, y mi relación con mi esposa, mi relación con mi jefe, mi relación con mis compañeros, mis hermanos. Esa es mi cruz. No. Cuando Jesús dice, toma tu cruz, Jesús te está diciendo, morí. La cruz es un instrumento de muerte, y es un instrumento de muerte visible. Todo el mundo veía al crucificado. Y las causas por las cuales estaban crucificados estaban delante de ellos, estaban sobre sus cabezas. Todo el mundo podía saber por qué razón estaba crucificado en esa cruz. Y ese título que vos y yo debemos llevar en nuestras cabezas en esa cruz es, estoy acá por mi Señor. Estoy acá para seguir a mi Señor, porque yo quiero morir a mí para seguirlo a Él. Leí hace un tiempo que aquellos que morían de muerte de cruz, bueno, había algo que tenían muy claro. Ellos no volverían a casa. Ellos no volverían a sus trabajos. Ellos no volverían
a hacer aquellas cosas por las cuales estaban crucificados. Ellos no volverían, jamás volverían. Hermano, y vos y yo no podemos volver. Si nos hemos tomado la cruz y hemos muerto, vos y yo no podemos volver a ser lo que éramos. Las personas cuando nos vean no pueden encontrar aquella persona que fuimos antes de Cristo. No, mi hermano. Tenemos que cambiar. Tenemos que aprender de nuestros errores. Debemos arrepentirnos de ellos. Debemos confiar plenamente en Jesucristo. Debemos morir. Y entonces, en esa condición podemos seguirlo. Tome su cruz cada día. Muera cada día. A la vista de todos. Muera cada día. Y sígame. Esa es la condición, hermano. Y no hay ningún mortal que sea capaz de asumir este llamado, a menos que Dios lo llame y le dé su espíritu para que asuma esto. Y esa es una obra poderosa que hace Dios en nosotros. Nosotros amamos a nuestro Señor Jesús. Sin embargo, el mundo lo tiene por herido de Dios. El mundo lo tiene por abatido de Dios. El mundo, su propio pueblo, lo tuvo como un abatido de Dios. Y escondimos de él el rostro, dice Isaías. Y no había atractivo ni hermosura en él para que le deseemos. Pero ahí estaba él cargando nuestros pecados. Ahí estaba Dios castigando nuestra maldad. Entonces, mi hermano, mi hermana, debemos asumir esto si queremos ser discípulos de Jesús. Para finalizar, entonces, posiblemente al escuchar esto te habrás preguntado, habrás cuestionado en tu corazón en qué lugar estás. Si sos un cristiano, solamente es decir, una persona que asume que Jesús es su Salvador. O si sos un discípulo, una persona que no solo cree que Jesús es su Salvador, sino que es su Señor y lo sigue y aprende de él. Richard Baxter, un puritano, dijo, es una contradicción ser cristiano y negarse a aprender. Estamos para aprender de nuestro Señor Jesús. Vos no podés llamarte cristiano y no aprender de tu Señor Jesucristo. Entonces, en la palabra, como decíamos, no hay distinción entre unos y otros. Si vos sos cristiano, vos estás mandado a ser un discípulo de Jesús. Dios te manda que seas un discípulo de Jesús. La comisión es ir, pues, y hacer discípulos de todas las naciones. No importa de dónde estás hoy. ¿Cuál es tu nacionalidad? Tenés un mandato. Ser un discípulo de Jesús. Ser un discípulo de aquel que murió y resucitó por vos. Ese es el mandato para vos. Ese es el mandato para mí. Entonces, si esto hoy no es una realidad en tu vida, yo te pido que ores a Dios. Pedile, clamale a ser su discípulo, ser discípulo de Cristo. Clamale, pedile cada día. Si eso no es una realidad en tu vida, pedíselo. O si sos un discípulo que lo sigue de lejos, acércate a él. Pedile al Espíritu de Dios que te empuje, que te arrastre, que te mantenga ahí hasta que te conviertas en un discípulo de Jesucristo. No dejes de orar por eso. No hay que dejar de orar por eso. Nosotros somos mandados a ser discípulos de Jesús. Bien, dijimos que ser un discípulo era ser un aprendiz, una persona que aprende, que sigue a su maestro, una persona que guarda y practica las enseñanzas de su maestro. Pero en el próximo episodio vamos a profundizar en qué es un discípulo. Y yo te animo a que lo escuches, te animo a que te quedes en esta tercera temporada de Verdad en Mic. Mi nombre es Brian Delfino, gracias por estar ahí. Oremos unos por otros, oremos para ser discípulos de Jesús con todo el corazón. Dios los bendiga. Esto fue Verdad al Mic. Si te gustó, compartilo con otros y no te pierdas nuestro próximo episodio.